Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con este estudio dominical que estamos haciendo basado en la confesión de Westminster, ¿ya? Y hoy día nos toca cambiar de capítulo. Vamos a ver la creación. ¿Qué nos dice la confesión de Westminster acerca de la creación? Y es el capítulo 4. Tenemos un punto 1 en la cual vamos a leer todos juntos este tomo 1 y lo vamos a explicar y vamos a complementarlo con versículos bíblicos donde nos explica del por qué esta confesión. ¿Ya? Leamos todos juntos. Dice: plugó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer de la nada, en el principio, el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Bien, mis hermanos, voy a pedir por orden de izquierda que veamos algunos versículos. Hermano Pablo, Hebreos 1:2. Hermano José, Juan, el Evangelio de Juan 1, del 2 al 3. Hermana Alejandra, Job 33:4. Sí, por favor. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos está hablando del Dios Trino, ¿ya? En hebreo lo que leyó el hermano Pablo dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sabemos que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Por lo tanto, también está en la confesión que están las tres personas, un solo Dios, que fueron los que crearon todas las cosas, ¿ya? Juan 1, 2, 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está la manifestación del Hijo, lo que el Padre, en el versículo de Hebreo, hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero, pero también el Hijo participa, según Juan 2:3, porque el Hijo también estaba en el principio. Sabemos que esto en Juan 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y estos dos versículos pos a ese versículo nos dice que este era en el principio con Dios. Por lo tanto, en el principio también estaba el Hijo, ¿ya? Para que nos quede claro. Job 33:4. Me dio vida. Ya aquí vemos reflejado el Espíritu Santo. Sabemos que en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada, ¿cierto? Y por la faz de las aguas se movía el Espíritu de Dios. Por lo tanto, en el principio también estaba el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es con respecto a plugó. Muchas veces plugó no conocía. Yo cuando leí plugó no sabía qué es lo que era. Es un verbo muy antiguo que se usaba en la antigüedad. Pero en el Nuevo Catecismo lo ponen como agradó. Plugo es lo mismo que plació. Suena feo, plació, ¿eh? Suena como
plació. Es de placer. Pero nos suena bien para nosotros el entendimiento que tenemos, estas palabras como que no nos dicen nada. Pero en el nuevo catecismo, en el nuevo libro que se hizo con respecto al catecismo de Westminster, la traducción lo puso como agradó. En vez de pludó, agradó. Y ahí me tiene más. Diga, hermano. La traducción en el griego también significa agradar. Perfecto. Agradar o dar gusto. Perfecto, ¿eh? Ahí estamos entonces. Por eso que en la nueva confesión, en el libro nuevo que sacaron, le cambiaron plugó por agradó. ¿Ya? Entonces sería a Dios le agradó. Sí. Sí. Gracias, hermano. Bien. Después dice, viendo la primera parte donde dice, agradó a Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría, bondad y eternos. Y ahí nos vamos a ir a Romanos 1:20 y el Salmo 104:24. Hermana María, ¿puede leer el Romanos 1:20? Y un hermano Igor, el Salmo 104:24. Romanos 1:20 1:20, ¿sí? dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y piedad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen Excusas. Bien, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, teniendo entendimiento por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí ya nos aclara lo que es las cosas invisibles del eterno poder, deidad, que nosotros no lo vemos. El poder de Dios sabemos que hay un poder, pero no lo vemos. Es invisible. Y también la deidad, porque no lo vemos a Él. Pero sí le conocemos por medio de su palabra. Por lo tanto, la confesión declara esto, que la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría, bondad, eternos. Son eternos, son de Él. Él es eterno, por lo tanto, todo esto viene de Él. Y es invisible, no lo vemos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Si tienen alguna consulta, lo esperamos para la próxima semana para que nos responda mi hermano Pablo. Bien, proseguimos entonces. Después tenemos que, nos dice que crear y hacer de la nada en el principio el mundo y todas las cosas que en Él están, ya sean visibles o invisibles, en el espacio de 6 días y todo muy bueno. Bueno, eso lo hemos leído, ¿cierto? Está en Génesis 1, cuando habla de toda la creación. Podríamos leerlo y nos sirve para recordar cómo fue el proceso de la creación. Lo vamos a leer en forma alternada. Génesis 1, hasta Génesis 25. Lo vamos a leer en forma alternada.
Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue la tarde y la mañana, día tercero. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Todos juntos. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí hay algo que se va repitiendo, ¿cierto? Que era bueno. En todo se va repitiendo que era bueno. Y también, si seguimos más adelante, vamos a notar que viene la creación del hombre, pero lo vamos a dejar para el segundo capítulo, porque ahí viene lo que habla del hombre. Entonces no lo quise incluir ahora, pero sabemos que fue en 6 días. ¿Y qué es lo que dice nuestra confesión? Dice que en el principio el mundo y todas las cosas que en él están, ya sea visible o invisible, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas.
¿ya? O sea, todo fue creado por nuestro Dios trino. Y también, si se fijan en lo que es Génesis, usaba varios verbos. Usaba el verbo crear, el verbo ordenar y el verbo formar. ¿Ya? Tienen distinciones diferentes. El verbo crear significa que de la nada hace algo. El verbo ordenar es de orden, de cómo ordenó las cosas para que se fueran dando. ¿Ya? Y también el verbo formar es cuando hace algo ya de algo existente. ¿Ya? Cuando forma al hombre, el cuerpo del hombre, porque primero dice, creó Dios al hombre, ¿cierto? Al hombre dice, pero dice una persona, varón y hembra. El hombre creó varón y hembra en una sola persona. Esa fue la primera creación del hombre. Pero después dice que ese hombre fue formado del polvo de la tierra, ya algo existente. Ya existía ya en la creación, en la formación del hombre. También eso tenemos que tenerlo claro. Hay una confusión ahí, algunos dicen algo y otros dicen otras cosas. No sé si algún hermano quiera opinar, que tenga más conocimiento de esto para compartirlo. Y también la mujer fue creada en la costilla del varón, cuando se unía el Señor Adán, y Adán fue formada. Correcto, pero en la primera creación, cuando no crea de la nada, porque dice crear, creó al hombre, dice varón y hembra, los creó, porque no existían. Pero después a ese varón y hembra que lo creó, después lo formó. Formó al hombre primero y después del hombre formó a la mujer, que según la palabra dice que saca una parte del costado del hombre y forma a la mujer. No sabemos la formación de la mujer, no lo explica mucho, pero sabemos que es parte del cuerpo del hombre, del que fue formado del barro, de la tierra. ¿Hermana? Quizás por eso dice en Génesis 1:27, varón y hembra los creó, como que la nombra igual después del hombre. Por eso que somos criaturas, ¿ya? Porque Dios los creó, varón y hembra, pero los crió en un solo ser. Crear los creó en un solo ser. Y así también cuando los forma, explica la formación, también lo forma en un solo ser. Porque no dice que la mujer del barro la formó, sino que del cuerpo del hombre la formó. ¿Ya? ¿Alguien más? No sé si quedó clara esa parte. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte 2. Hay unas conclusiones también según el libro de estudio de la parte 1 que se los voy a leer. Lo voy a leer porque es muy interesante a lo que concluyen. Dice, esta sección de la confesión nos enseña que el mundo no es autoexistente ni eterno. ¿Ya? Todo lo que creó sabemos que no existían antes del principio. Y tampoco en la eternidad, por lo que dice acá, tampoco va a existir, va a ser una nueva creación, una nueva tierra, todo nuevo. ¿Ya? En segundo dice que deriva su existencia del verdadero Dios, o sea, todo lo que existe viene de Dios. Que Él hizo todas las cosas de la nada, que por lo tanto formó el universo por medio de un proceso hasta que consideró que era todo bueno. Que lo hizo todo para su gloria. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo, porque todo lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que hizo fue por su voluntad y para su gloria, para hacer ver que Él era Dios. Yo creo que en lo que había antes, esta es una opinión muy personal, que el reino de Dios existía antes de la creación, ¿ya? Donde estaban sus ángeles, tenía un reino, tenía un ejército, porque eso no nos aparece en la Escritura.
pero sí había una conversación. Algunos, los que creemos en la Trinidad, es que el Dios Trino conversaba entre sí estas tres personas, ¿ya? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también algunos dicen que podrían haber conversado con los hijos que se le aparecen en Job, ¿ya? Dicen que los hijos de Dios iban al Dios y también iba Satanás con ellos. Así que también pero eso no lo sabemos, no tenemos más información, pero está escrito, está en la Biblia. Pasamos entonces al capítulo 2 y dice, vamos a leer todos juntos igual, ¿ya? Y dice así: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, justicia, santidad verdadera, a la imagen de Dios, teniendo la ley de corazones y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran, dejados, y era mudable. Además de esta ley escrita en su corazón, recibieron el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras guardaron este mandamiento, fueron felices, gozando de comunión con Dios y teniendo dominio sobre las criaturas. Bien, vamos a analizar esta parte de la confesión de la creación, confesión de Westminster, y también vamos a leer algunos versículos. Y en la primera parte, cuando dice, después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Ya, vamos a leer el versículo 1:27, el que no leíamos antes, en Génesis 1:27. Y dice así, lo voy a leer yo, porque es un versículo, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si se fijan acá, todo está en singular. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No dice los creó, lo creó. Y dice después, varón y hembra los creó. Ya, ahí parte la parte plural. Entonces eso ya tenemos claro que en la primera parte de la confesión, después de toda la creación de las criaturas, creó al hombre. No tiene más, no hay más que agregar ahí, pues sabemos que la Biblia nos dice así y es así. No puede ser de otra forma. Dios creó a imagen y semejanza al hombre. Varón y hembra los creó. Después tenemos la segunda parte que dice, y aquí es algo que también es difícil de entender, con alma racional e inmortal. Y ahí le voy a pedir a los hermanos que leamos Génesis 2:7, que damos, hermana Jessica. 2:7, hermana Rosita. Lucas 23:43, hermano Leo. Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7, y un voluntario para Mateo 10:28. Ya, gracias hermana. Ya, leamos el primer versículo y analicemos qué es lo que nos dice con el alma racional e inmortal. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fue un ser viviente. Nótese aquí que formó
cuando formó al hombre del polvo de la tierra, como que nos dice que no era nada, era tierra, era polvo, pero sí le dio algo que le pertenecía a Dios. Lo que veíamos antes en los estudios con el hermano Gerson de la parte inmaterial, ¿ya? Veíamos dos opciones de la parte material, que unos dicen que es alma y espíritu es lo mismo, pero hay otra línea que dice que alma y espíritu son diferentes, ¿ya? Yo me inclino más por alma y espíritu diferentes, por el hecho de también ser como trinitario la creación del hombre, cuerpo, bueno, dice la palabra espíritu, alma y cuerpo. Pero eso es, hermano. La Biblia habla que el ser humano es un hombre tricótono, Claro. alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuál es el alma? Nuestra mente. Por eso el término griego es gnosis, tiene mente. Por eso cuando habla, igual cuando dice, y Dios creó a su imagen, ¿qué imagen si Dios no tiene cuerpo? Dice corpóreo, ¿a qué imagen se refiere? Se refiere al alma, al espíritu. El hálito de vida que le dio Dios fue el alma, el espíritu. Porque el hombre era una materia, era polvo. No tenía vida. Y es una gran pregunta que la gente siempre nos va a preguntar. ¿Qué le dio Dios? ¿Cuál es su imagen? ¿Cuál es su semejanza si Dios no tiene cuerpo, no tiene brazo? No se refiere a una imagen corpórea, sino que significa el alma, la capacidad de pensar, de amar, lo mismo que Dios tenía. Eso es lo que. Igual cuando la gente le pregunta un animal, un perro, un gato, que a veces la gente tiene, los perros, los gatos no tienen alma, los animales no tienen alma. No tienen el espíritu que tenemos nosotros, a ellos no les sopló. Por eso cuando la gente había preguntado mi perrito va al cielo, hay una película y cosas, y uno le dice, el animal no tiene la capacidad que tiene el hombre, no le gusta. El animal muere y ahí queda. El hombre tiene trascendencia. Gracias, hermano. Sí, ahí podemos entender lo que dice Pablo, que existen cuerpos espirituales y cuerpos corporales. Es difícil el tema entrar ahí porque hay muchas tendencias, pero en este caso habla del alma racional e inmortal, ¿ya? Lo que entrega a Dios este aliento de vida es eterno, o sea, es, ¿cómo decía yo? Es racional e inmortal. Fue creado esta parte inmaterial y es inmortal. ¿Por qué? Porque cuando dice, algunos están condenados a muerte y otros a vida, pero la muerte es eterna. No es que el alma del ser humano se aniquile, o sea, no llega hasta ahí, prosigue al castigo eterno. ¿Ya? Por eso que aquí en la confesión de Westminster dice, el alma es racional e inmortal. El cuerpo humano que fue sacado del polvo y al polvo va a parar, es nuestro cuerpo, es nuestra parte carnal. Y eso fue a causa del pecado. ¿Alguna consulta al respecto en cuanto a esto de la confesión? Qué bueno, parece. O no entienden nada, o estoy clarito. Yo creo que no entienden mucho porque no. Hermana. Bueno, bueno, es que ahí, pero también yo discrepo un poco con el hermano Igor, porque también a los perros se les toma como vivientes, ¿ya? Si también fueron hechos del polvo, pero algo se les dio a los animales. Y ahí yo puedo, no sé, esta es opinión muy personal, que los perros pueden tener vida, que es el alma. Pero la diferencia es que nosotros tenemos espíritu, podemos comprender y entender lo que Dios nos pide para nosotros. Porque es vida, también es vida. Ahora, yo no sé cuál es lo que va, si van a ir al cielo, si en la nueva tierra, si van a ver.
si van a haber nuevos animales. Claro. Pero sí nosotros somos los responsables de redimir, por nosotros redime el mundo. Y el mundo estamos, toda su creación. La responsabilidad del ser humano es por medio del hombre es redimir a toda la creación. Y vino un hombre acá y fue Jesús. Por medio de él redimió toda la creación. Porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Yo creo que va a ser igual que esta, pero santa. Eso es lo que imagino y eso es lo que espero yo, de estar ahí. ¿Ya? Sí, díganme. Creo que es importante recordar Génesis 1:26 cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré de los peces del mar, en la Sí. el lugar, la forma en que Dios creó al hombre es totalmente distinta a toda la creación. Nos hizo a su imagen y nos hizo para gobernar y Sí, ser señorear. responsables de la creación. Sí, correcto. Eso es fundamental. Somos creados a imagen de Dios. Sí, no, eso está claro. Eso lo dice literal la Escritura. Somos imagen y semejanza de Dios y nos dio la autoridad para señorear sobre la tierra. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que va a señorear sobre... ¿Sobre qué va a señorear nuestro Señor Jesucristo? Sobre toda la creación. Dice de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Ya? ¿En dónde íbamos? Ya dice después, dotado de todo conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen. Esto lo podemos, eso lo vimos en Génesis 1:26, que fue creado la imagen de Dios, y dotado de toda justicia. Ahí yo entiendo de que el Señor cuando hizo a Adán lo hizo perfecto, lo hizo santo. Estaba en comunión directa con nuestro Dios Trino. Y aunque la palabra dice que nadie ha visto a Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que nadie, ningún hombre ha visto a Dios. Solo el Hijo, que procede del Padre, Él es el único que ha visto a Dios Padre y lo conoce. Entonces, eso es importante saber, que porque muchas veces el proceso, el ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra, porque algunos dicen, vi a Dios, ¿cierto? Oh, Dios mío, dice uno de los apóstoles, sus discípulos, dice, oh, Dios mío. Pero Jesús representaba al Dios mismo. Era la imagen de su esencia, no es esencia la palabra correcta, pero de su sustancia. Es la imagen de su sustancia. El mismo Señor Jesús decía, el Padre que mora en mí, Él dice todas las cosas y hace todas las cosas por medio de mí. O cuando dice, yo y el Padre, yo en el Padre en mí, somos uno. Yo y el Padre uno somos. Ya estaba hablando de la unidad que tenía el Padre con el Hijo. Entonces, porque después vamos a ver, hay muchas partes, por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo que tenía forma de Dios. Forma de Dios. ¿Cómo Pablo se habrá equivocado cuando dice tiene forma de Dios? Hablando del Señor Jesucristo. Pero si Él era Dios, ¿cómo que tenía forma de Dios? Entonces, para entender bien eso, tenemos que ver desde el principio de la creación cómo fue el hombre y qué es lo que fue pasando, porque en el Génesis dice que el que va a derrotar a la serpiente iba a salir de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer, de nacer de la mujer, iba a ser un hombre.
Pero también dice la Escritura por medio de Juan, que era el verbo, el logo, aquel que actuó con el Padre, creando todas las cosas. Entonces, hay que diferenciar esas dos cosas, porque cuando hablan del Señor que fue hombre, algunos dicen, no, es que está negando la Trinidad. No, no es necesario que uno que esté negando la Trinidad, sino que Él procede del Padre, pero fue hecho carne. Estaba con el Padre, fue hecho carne. Y por eso que habla del logo, del verbo, que es la palabra. La palabra se encarnó o la palabra se hizo carne. Te parece que me expandí. Pero es bueno tener claro todas esas cosas porque son preguntas que nos hacemos. Y es bueno que las discutamos acá y las veamos. Por eso es que es bueno que opinen ustedes también. Hermano. Sí, y también referente a lo que dice usted, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tiene estas dos cualidades divino y humano? Porque no hay que dejar de recordar que el pecado tiene que ser castigado en el cuerpo. Por eso está Dios sin pecado, concebido, entonces yo creo que tiene que tener la naturaleza humana. Porque el pecado después cuando está en la crucifixión, le dice, ¿por qué me has abandonado? Hay una separación y ahí está la humanidad de Cristo y el pecado siendo castigado de la carne humana. Eso es interesante, por lo mismo que yo hablaba de la forma de Dios, porque el apóstol Pablo veía a Jesús en su ministerio, después de los 30 años, cuando comenzó su ministerio, en la cual el apóstol Pedro dice que aquel Jesús de Nazaret, habla del hombre, Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y ahí comienza el ministerio del Señor Jesús, con esa divinidad. Ahí demuestra de que Él era Dios, porque tenía el Espíritu de Dios y además tenía el poder. Por eso que hizo prodigios y milagros, dice la palabra del Señor. Prodigios y milagros, y demostró que era el Hijo de Dios con todo lo que hacía, porque ningún hombre podía hacer lo que el Señor Jesús hizo. Sí, y también, ¿por qué el ministerio de una pregunta también recurrente? ¿Por qué Jesús no se cuenta nada de la infancia y por qué aparece? Porque según la ley judía, la mayoría de edad era los 30 años. Y Jesús aparece con 30 años que ese es su ministerio. De ahí muere cuando resucitaron son 3 años que pasa con los discípulos. Entonces ahí está la gente dice, bueno, ¿por qué no hay escritura? De hecho tiene que haber, pero eso no es importante. Claro. Es importante lo que piensa. Sí. Yo recuerdo que lo único que aparece ahí es que Jesús crecía en altura, en ciencia y sabiduría, creo que dice la palabra. Y eso es lo que hace el ser humano, crecer en estatura y en conocimiento y sabiduría. Es lo que estamos tratando nosotros de obtener en estos tiempos. Ya, entonces quedamos que íbamos a leer... ya me perdí ya. El poder y el poder para cumplirlas, ¿ya? Ya habíamos leído Génesis 2:7, ¿cierto? Ya. Entonces, ya, en eso quedamos que teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, dice, teniendo la ley escrita en sus corazones, eso no estaba faltando, teniendo la ley escrita en sus corazones. También es digno de saber, de conocer, porque dice que tenían la ley escrita en sus corazones. Y aquí ponen lo fundamentan con Romanos 2, del 14 al 15. Hermano Jonás, ¿puede leer, por favor? Romanos 2, del 14 al 15. 14 y 15.
Claro. Teniendo, dice, la ley de Dios escrita en sus corazones, aunque en el principio no dice nada de eso. No hay mucha información en cuanto creó al hombre, pero sí lo creó a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ahí suponemos que fue dotado de toda la ley de Dios. Lea Romanos. 14:15 dice, Sí. porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí habla de los gentiles. Si a los gentiles que no conocían a Dios le puso la ley en sus corazones, bueno, por lo tanto, si nos retrocedemos atrás, Adán también tenía la ley en su corazón. Entonces ahí podemos entender que Adán también tenía la ley de Dios en su corazón. Ahí quiero opiniones, si tiene alguien más información al respecto, hermano. Bueno, se supone que cuando Dios crea a Adán, lo hizo inmortal, lo hizo justo y lo hizo santo, antes de la caída. Entonces, pero sí tenía una condición, pero no lo hizo excepto de poder caer. Entonces esa condición, no sé si se podría aplicar a la libre elección que tenía el hombre o libre albedrío, como se podría decir. Porque se supone que en un principio el hombre sí tenía una relación con Dios, una relación directa. Y esa relación directa yo la asemejo un poco con la vida eterna. O sea, si nosotros tenemos una relación con Dios permanente, o sea, si en el caso nuestro hemos creído en la obra de Cristo, como Señor Salvador, tenemos una vida eterna y tenemos una relación sexual que ya tenía Adán en el principio. Pero cuando cayó, significa que tenía la posibilidad de también acceder, a pesar de que tuviera esa condición, digamos, de justicia y de santidad, también tenía esa posibilidad de poder caer. Entonces, por algo que ellos tenían eso como que se llama libre albedrío. En el caso nuestro, nuestro segundo Adán, el hecho de que nos redima, ya esa condición ya no podría volver a suceder, que pudiéramos nosotros, por nuestras acciones, nuestras actitudes, tomar una decisión que evite que nos podamos separar de la comunión con Dios. Entonces, yo creo que igual a mí me confundió en el principio de su ataque. Yo creo que si Adán pudo haber caído, yo también podría caer y perder esa comunión con Dios y por lo tanto ser desechado o morir. Pero nuestro segundo Adán es perfecto en todo. Entonces, nos permite tener en él una vida eterna permanente, por así decirlo. Y no segura. Y no proceder o no caer de nuevo en lo mismo que cayó Adán. Caer a una muerte eterna, una relación quebrada. Y el juicio de Dios sobre nosotros. Entonces, en eso meditaba un poquito cuando leía de la inmortalidad y de la capacidad que tenía Adán en ese momento. Bien, mi hermano, se me adelantó un poquito porque se genera en otro punto, pero está bien porque lo vamos a leer, porque aquí ahora estábamos viendo el poder para cumplir, la ley escrita en sus corazones, ¿cierto? Y aquí viene el poder para cumplirlas. O sea, él podía cumplirlas, ¿ya? No tenía problema. De hecho, cuando él estaba en el huerto, las cumplía, tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, Dios le conversaba y él, había una comunión, o sea, existía. Y en el punto siguiente dice, y el poder para cumplirla, o sea, tenía el poder para cumplir la ley, no había problema, él cumplía toda la ley. Si el problema de Adán es cuando se le dio un mandamiento específico, y ahí no pudo cumplirla. ¿Ya? Pero vamos a pasar al poder para cumplirla ahora, hermano Igor. Eso es lo que vemos otra vez con el hermano Jesús, se llama
hizo Adán al transgredir, él tenía la capacidad de hacer su amor. Él tenía esa libertad, por eso lo dice la confesión. Él tenía esa capacidad. Pero él, aún teniéndola, transgredió la ley de Dios. Cayó también en la tentación y comió de eso. ¿Y qué es lo que va a hacer por eso? Lo van a llegar por heredar el bien y el mal. Y dice que se abrirían los ojos del hombre. El hombre perdió esa comunión y volvió a una naturaleza depravada. Por eso también vamos a decir que el hombre es depravado por naturaleza. Que no tiene nada bueno, sino que tiene nada de malo. Sí. Y ahí viene toda la depravación y afecta a toda la creación natural. Hermana, adelante. San Agustín dice que el hombre de la creación él era capaz de no pecar. O sea, como dice acá la confesión, el hombre tenía el poder de cumplir y obedecer lo que hasta ese momento era su mandamiento, porque no existía todavía la ley, pero sí existía el mandamiento de no poder desear. Entonces el hombre fue creado con la capacidad, primero, como dice ahí, racional e inmortal en su alma, porque no era inmortal físicamente, pero era potencialmente inmortal. Sí. O sea, podría haber llegado a ser inmortal físicamente. Sí, comiendo el fruto del árbol de la vida. Pero sí era inmortal espiritualmente. Hasta el día de hoy, aunque el que es, o también potencialmente inmortal para vida eterna, porque igual va a estar en condenación eterna que permanece en pecado. Pero volviendo al punto, en la creación el hombre podía no pecar, pero después de la caída, el hombre, dice San Agustín, que no pose no pecar, o sea, no puede no pecar. Y es lo que hablaba el hermano Igor, que allí nos habla de la depravación total. Bueno, él no lo dijo así, pero eso te quiere decir, de que el hombre no puede no pecar, está en su naturaleza. Pero ahora con la gracia y con la redención de Cristo, el cristiano, el que es regenerado, vuelve a ese estado de que puede no pecar. Nosotros los cristianos no es que no pecamos, pero podemos no pecar. Volvemos a ese estado como regenerado, de poder no pecar. Ahora, cuando llegue el momento de nuestra glorificación, vamos a estar en un estado nuevo, totalmente nuevo, mejor incluso que en el de Adán, totalmente renovados, con un cuerpo glorificado donde no podremos pecar. Ese estado de no poder pecar será solamente en la gloria del Señor. Pero mientras tanto nosotros ya hemos vuelto a ese estado en el que podemos no pecar porque ahora Cristo nos ha regenerado, somos una nueva criatura y Él ha vencido el pecado. Por eso es tan importante la obra de Cristo. Sí, no, está bien, hermana, pero eso estábamos analizando teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Dice que en ese tiempo Adán tenía la ley escrita en sus corazones. A diferencia de que tenía el poder para cumplirla, ¿cierto? Tenía el poder para cumplirla, pero desobedeció. O sea, la ley estaba en sus corazones. Eso es importante saber, que él tenía lo que Dios deseaba que fuese Adán, lo tenía en sus corazones porque lo creó así. Lo creó a imagen de su imagen, lo creó en santidad, era santo, por lo tanto, no conocía el pecado. Si el problema de nosotros después de la caída es el pecado. Algunos dicen que el poder de Satanás es el pecado y el poder del pecado es la muerte. Entonces, cuando estaba Adán, la confesión dice que tenía la ley de Dios en sus corazones, o sea, lo que dice en Romano, que habla de los gentiles. Si los gentiles lo tenían, el hombre creado también debería tenerlo. Porque no creo que haya hecho un cambio a los gentiles y haya visto a los gentiles y le haya dado un corazón nuevo. Yo creo que eso procede de Adán igual. O puedo estar equivocado, no sé, pero eso es lo que me dice la confesión. La confesión me dice acá que Adán tenía la ley de Dios escrita en sus corazones. O sea, Adán sabía lo que Dios deseaba de él.
El problema, como yo decía antes, es que él le dio un mandamiento aparte, porque Dios, yo creo que, como conversamos con la hermana Natalia, la historia de Dios la escribió en el principio. En el principio escribió toda su historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podía ser de otra forma. El hombre tenía que caer, tenía que nacer la simiente de la mujer, tenía que venir nuestro Señor Jesucristo, tenía que restaurar el mundo. Todo eso tenía que ser. Porque muchas veces sacamos conclusiones, pero ¿por qué Adán pecó? ¿Por qué Dios permitió que Adán pegara? ¿Por qué permitió que Dios, por qué le puso el árbol del fruto del bien y el mal? ¿Por qué? Bueno, algunos dicen, no, es para probarlo. Pero entonces, ¿por qué si Dios sabía, es omnisciente? ¿Por qué si Él sabía que iba a pecar, para qué le puso el árbol del fruto? Entonces, esas preguntas generalmente las hacemos, pero para entender eso, Dios lo hizo todo. Toda la historia fue creada en el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ningún cambio. Dios no ha hecho ningún cambio, sino que en el principio creó todas las cosas, toda su historia. Así tenía que ser, y así es. Dígame, hermano. Yo no, decía que de Adán vienen los gentiles también, que vienen con la ley escrita en sus corazones. Sí, sí, correcto. Sí. Bueno. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios físicamente. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos de Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ya, y eso lo heredan de Adán. El hombre sí. Heredable. Ya, prosigamos porque parece que me pasé en la hora. Y él puede cumplirla, ¿cierto? Lo que hablaba el hermano José. Sin embargo, con la posibilidad de transgresión, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. ¿Ya? Ahí hablábamos que el hombre, por su voluntad, desobedeció al hombre, porque no fue obligado y fue su voluntad. Después dice, además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras ellos guardaron este mandamiento, eran felices en comunión con Dios. Eso está clarísimo. Y tenían dominio sobre las criaturas. ¿Ya? Eso está en Génesis 1. Así que eso, hermanos. No sé si hay alguna consulta al respecto de esta declaración de la Confesión de Westminster. Tienen la libertad de hacerlo, si no, aquí no. El que dirige no sabe más que ustedes. Estamos aprendiendo todos. Entonces es necesario que compartamos todo el conocimiento. Dice que nos unamos todos y compartamos todo lo que conocemos. Así que doy la palabra si algún hermano quiere opinar algo más. O si no, damos por término y pasamos al coffee break. ¿Esta es la hora del coffee break o no? Estamos. Bien, hermano. Le agradezco por tenerme la paciencia de escucharme. Pueden pasar. Oremos. Hermano. Señor, le damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, de poder entender su palabra. Entender, Señor, de que todo lo que usted hace es bueno. La creación, Señor, y todo lo que usted ha hecho al hombre,
Pero el hombre lo ha corrompido. Nosotros, Señor, en nuestra banalidad y en nuestra, Señor, nuestra naturaleza que tenemos, una vez que cae el hombre, Señor, hacia adelante, se corrompieron todas las cosas. Pero tenemos, Señor, el segundo Adán, como dijo mi hermano José Vázquez, que es Cristo, el cual viene a restaurar todas las cosas. Y nosotros, en base a nuestro Jesucristo, hoy día podemos estar acá, hoy día podemos creer, Señor, que ustedes quieren hacer nuevas todas las cosas. Y que usted, Señor, va renovando, así como va renovando, Señor, nuestro corazón, va renovando nuestra relación con usted. Y que aparte de entender, Señor, el motivo, Señor, de la creación, que es para glorificar a usted, que nosotros entendamos que también nosotros, Señor, debemos ser cambiados, debemos ser renovados, debemos ir mutando, Señor, nuestra forma de ser. Que en nuestra mente, Señor, dice tu palabra, que esté esa metanoia, que esté ese cambio de mente, Señor, en donde podamos nosotros ser como Cristo. Entender que el sacrificio que hizo Jesucristo, Señor, no es una ciencia ficción, no es algo mágico, Señor, sino que es algo que viene con poder del cielo a restaurar nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y que Él está hoy día con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, por favor, ayúdanos, Padre amado, para que podamos ir cada día creciendo, no solamente en este conocimiento, sino que en la comunión que tenemos que tener con Jesucristo, con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con el que dio todo para que nosotros hoy día podamos entender estos misterios que son revelados en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te pedimos por nuestro hermano Ramiro que pudo exponer la palabra, y también te pedimos, Señor, para lo que viene más tarde, que será el mensaje, Señor, la instrucción que debemos recibir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.